tal? Bienvenidos a un vídeo más de Vida sin Límites. Hoy quería hablar un tema bastante controversial, si se quiere, que es algo que se está viendo mucho hoy por hoy que está ocurriendo en el mundo. ¿Por qué algunos humanos, por qué algunas personas son tan obedientes? ¿Por qué vemos personas que son dentro del rebaño, que son borregos, y otros como yo y como muchos más somos ovejas negras, las famosas ovejas negras que no respetan casi ninguna ley? Una de las cosas también muy importantes que quiero aclarar antes es sobre el fanatismo. Mucha gente es obediente por el fanatismo. El fanatismo ya sabemos que es peligroso, tanto en política, religión, deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el fanatismo no nos permite ver la realidad. Solo nos deja ver lo que nosotros creemos que es real. Por ejemplo, decir, nos gusta tal música, ¿no? Decimos una banda, por ejemplo, esa banda es la mejor del mundo. No, la mejor del mundo significaría que tiene que gustarle a todo el planeta, y eso no existe con ninguna banda, con ningún músico, ningún artista, ningún cantante, ningún mago, ningún nada, ningún yo qué sé, chef, ningún pintor. No existe el mejor del mundo. Podemos decir uno de los mejores, o por ejemplo, hablando de música, una de las mejores bandas del mundo. Porque ni siquiera yo que sé, Beatles o Rolling, que han movido generaciones enteras y siguen moviendo, gusta a todo el mundo. Hay gente que no soporta a los Rolling o no soporta a los Beatles, hay gente que no le gusta. O sea que eso de lo mejor del mundo no existe. Y ese fanatismo a veces nos hace también, es muy peligroso, porque nos lleva a discusiones, a debates, a violencia. En el fútbol, por ejemplo, bueno, en varios deportes. Pero el fanatismo en el fútbol, la violencia en el fútbol, la violencia en el hockey, la violencia en general. Estamos muy bien adaptados para la violencia de los humanos. En cuanto a la obediencia, que es lo que se ve hoy por hoy en el mundo, que hay mucha gente que se dice borrego porque están aceptando normas, medidas, leyes estúpidas, sin sentido, sin coherencia, y las aceptan. ¿Pero por qué? Más allá del fanatismo, más allá del miedo, obviamente el miedo influye muchísimo. ¿Por qué somos tan obedientes? La respuesta es que estamos demasiado acostumbrados a recibir órdenes. Primero, de nuestros padres en casa, luego de los maestros en la escuela, más tarde de los jefes en el trabajo y finalmente de los políticos en la sociedad. Parece que siempre son otros quienes señalan la dirección que han de tomar nuestras acciones. Tanto es así que en general no utilizamos nuestra iniciativa hasta que alguien desde fuera nos dice que podemos hacerlo. Perdón, eso es muy común. Más allá de someternos sumisamente a la autoridad o de combatirla con violencia, existe un punto intermedio cada vez más adoptado por un mayor número de ciudadanos, que es la desobediencia civil. Perdón, y aún más allá de salir a la calle y protestar, el mayor acto de desobediencia civil consiste en tomar las riendas de nuestra vida emocional y hacernos cargo de nosotros mismos a nivel profesional. A decir verdad, la única persona a la que debemos o a la que hemos de rendirle cuentas es aquella a la que vemos cada mañana en el espejo. Como decía Nietzsche, el que no es dueño de sí mismo está condenado a obedecer. Y eso es así. Sumisión a la obediencia, ¿qué es? ¿Obedientes o rebeldes? O sea, la sumisión a la obediencia está instaurada en el sistema. Eso es real y no hay forma de cambiarlo. ¿Actuamos según las directrices del entorno para ganarnos la aprobación y el reconocimiento y las recompensas? ¿O ponemos todas las energías en repeler, cuestionando pautas establecidas cuando son injustificadas? Hasta el mayor de los rebeldes, sobre todo sin una buena causa, es víctima del sometimiento cuando le otorgan un rol superior frente a otro dentro de una estructura de autoridad definida. Véase, por ejemplo, el organigrama de cualquier empresa. La influencia del poder, del prestigio, extiende sus garras y contamina al que se cree bueno y lucha por la democracia. No siempre, como dije, no todas las ovejas son negras, no todas las ovejas son, no todos son borregos, hay de todo. Y aquí me estoy refiriendo a los que sí obedecen. Es bien sabido que a veces las personas hacemos cosas ridículas. Sin embargo, hay veces donde hacemos cosas ridículas que ni siquiera queremos hacer. La razón de esto, las influencias sociales. La influencia social es el proceso por el cual otros afectan de manera individual
o colectiva nuestras percepciones, actitudes y acciones. Sin embargo, esto que estoy hablando está dedicado a una en especial, la obediencia. La obediencia es la subordinación de nuestra conducta y actitudes a la voluntad de la autoridad. Esta puede ser representada por un individuo, una institución o incluso nuestra propia mente. La autoridad se basa en un principio de jerarquía, el cual es un pilar de nuestra sociedad. La autoridad, el acto de relegar nuestra autodeterminación en ciertos aspectos al individuo, en teoría más capaz, nos ha ayudado a poder organizarnos mejor. Una muestra de ello son las repúblicas, ¿no? Además es algo que ha estado presente desde siempre en nuestra especie, al ser nosotros criaturas sociales. Existen dos tipos de desobediencia. Dos tipos de obediencia. Obediencia heterónoma, o de sometimiento. La obediencia heterónoma o de sometimiento es cuando el sujeto obedece a un referente externo, por ejemplo, la obediencia mostrada a la profesora por parte de los alumnos. La obediencia autónoma o de afirmación es cuando el sujeto obedece a la propia razón o principios. Sin embargo, puede a su vez ser subdividida en dos categorías más. La humanística, que surge del conocimiento interior, nuestros principios éticos o nuestro razonamiento. Por ejemplo, el hecho de resistir la tentación de robar algo, porque sabemos que no es correcto. La autoritaria, seguimos a nuestra conciencia por temor a una represalia. Por ejemplo, el pensamiento medieval, donde los aldeanos daban diezmo por temor a Dios. Bien, hasta este momento ya sabemos en qué consiste la obediencia. Sin embargo, veremos el efecto que tiene en las personas según nuestra predisposición receptiva. Para comprender esto es necesario dividir el estado de las personas en dos. Estado autónomo. Utiliza como guía la de acción correcta a su propia conciencia, analizando las consecuencias, por lo tanto no obedece las órdenes que considera incorrectas o simplemente no presentan algún beneficio para nosotros. Este estado es muy común en los pensadores políticos revolucionarios, como fue el caso de Mahatma Gandhi en la India. Estado agéntico. Utiliza como guía de acción correcta las órdenes de sus superiores. Algo curioso de este estado es que el que obedece no se siente responsable de sus actos, sino que se da un proceso de cosificación, en el que se consideran simples instrumentos de la autoridad, y por ende, las consecuencias solo afectarán la autoridad, o sea, a la autoridad, quiero decir. Este estado es muy común en los militares. Ahora sabemos que cuando recibimos órdenes, las personas tenemos dos estados, y dependiendo de en cuál nos encontramos, responderemos a la orden. Yo estoy seguro de que quien se ha tomado la molestia está muy seguro en el que está en el estado autónomo. Pero la verdad es que los humanos no somos capaces de identificar cuándo cambiamos de un estado a otro, pues son factores externos y no internos los que nos hacen sensibles a la mayor predisposición para obedecer órdenes. Por ejemplo, estos son solemnidad de la autoridad, según el aura de liderazgo que denote la autoridad. Será el nivel de obediencia que representaremos. Si, por ejemplo, un policía con uniforme nos dice algo por tirar basura en la calle, es más seguro que hagamos caso a esa persona que si nos dice un civil vestido de común. Eso siempre es así. La vigilancia, por ejemplo, si nos sentimos vigilados por la autoridad, cumpliremos la orden por temor a represalias, que es lo que ocurre hoy en día. Incluso si estas represalias son simplemente especulativas o devenidas de la mente. La presencia de un modelo desobediente que alguien más se atreva a desobedecer, por ejemplo, alguien más en un grupo se atreve a desobedecer la autoridad, eso envalentona a alguien lo suficiente como para cambiar del estado agéntico a autónomo. Cuando vemos que hay alguien más que nos puede apoyar, alguien más que desobedece, nos hacemos más valientes y seguimos el resto.
Espero que esto pueda haber ayudado un poquito a entender la obediencia y cómo los humanos somos susceptibles a hacer cosas horribles. Por ejemplo, el genocidio judío, solo por obedecer órdenes. Ahí vemos mucho, por ejemplo, en el juicio de Nuremberg, o en varios juicios que se hicieron a asesinos nazis. Primero que no se les movía un pelo, obviamente, porque eran psicópatas, la mayoría son psicópatas, tenían personalidad de psicópatas, no podían sentir empatía, respeto, cariño, amor, nada, miedo. Entonces les daba igual. Pero muchos se basaban, o las culpas, descargaban las culpas en que yo seguía órdenes. Y eso hay una película que les recomiendo ver que se llama El crimen americano, donde se muestra cómo se lleva a un grupo de gente joven, muy joven, a hacer daño a otra persona que habían encerrado en un sótano. Es una película basada en un hecho real. Y después, en el juicio que se hizo a esta gente, muchos decían que no sabían por qué o cómo habían llegado hasta se habían dejado llevar hasta ese extremo. Bien, lo que está ocurriendo hoy, como dije, lo que nos están imponiendo esta dictadura mundial, que pone un montón de reglas y protocolos sin sentido, sin coherencia, que se contradicen continuamente, y vemos personas que obedecen ciegamente, también es muy fácil, siempre digo, juzgar. El otro día hablaba con una persona, un médico, un conocido, un amigo, que él me decía, a mí me han prohibido hablar de ciertas cosas, y si hablo, me quitan el título, me quedo sin trabajo, me quedo sin dinero, y no puedo alimentar a mi familia, pagar deudas, pagar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es muy fácil juzgar también a veces. Pero poniéndonos en el lugar de esas personas, que ahí es donde está la empatía real, también las entiendo. En cierta forma las entiendo, pero yo también digo que si obedeces a todo, terminas siendo un esclavo. Que es lo que se pretende hoy, que seamos esclavos en general. Siempre lo hemos sido, pero hoy se está viendo que es a un nivel mayor y más peligroso. Aparte, están yendo a por los niños. Están queriendo aborregar a los niños con un montón de cosas. Y la gente que me escucha ya sabe de qué estoy hablando. Hay mucha gente que me entiende perfectamente. Y como digo yo siempre, si los niños son el futuro del mundo y esos niños están adoctrinados, vamos mal. No me quiero alargar mucho en el vídeo, espero que les haya ayudado un poquito a entender algo más de lo que es la obediencia y por qué tantas personas a veces son obedientes. Hay un montón de rasgos y características y excusas, o como quieran llamarlo más, pero básicamente esto del lado, digamos, de mi parte, del lado de la psicología, es lo que quería expresarles hoy. Me despido hasta un próximo vídeo y bueno, espero que les sea útil. Gracias.